En todos mis años de ministerio, jamás me había encontrado con una mentira tan perfecta. Creí que luchaba contra un demonio, hasta que la niña, con una voz que no era la suya, pronunció una palabra en una lengua que no había sido hablada en la tierra desde hace 3000 años. Este es el único caso donde la entidad no quería el cuerpo de la niña, quería enviar un mensaje, y la iglesia aseguró que ese mensaje nunca fuera escuchado. En los archivos secretos del Vaticano existen categorías que ni siquiera los sacerdotes más veteranos conocen. Categorías para lo que no tiene nombre, para lo que no debería existir. Lo que guardo en estas páginas pertenece a la más alta de ellas. El caso 73 no es solo un número, es una advertencia, una que mis superiores intentaron borrar del mundo, quemaron el expediente oficial, me ordenaron olvidar. Pero hay verdades que, una vez escuchadas, se graban a fuego en el alma, y lo que esa niña, o lo que hablaba a través de ella, reveló en aquel cuarto no era una blasfemia, era algo mucho, mucho peor. Era una verdad tan antigua y tan aterradora, que habría hecho tambalear los mismos cimientos de la fe, y por eso lo ocultaron. No fue por protección, fue por miedo. Esta es la transcripción de mi diario personal, esta es la historia que me costó casi la cordura. Escuchen con cuidado porque algunos susurros, una vez entran en tu mente, jamás te abandonan. Lo que están a punto de adentrar no es solo un lugar, es una herida en el velo de la realidad. Para entender la magnitud de lo que vivimos, en el caso 73, debo sumergirlos en la atmósfera misma que nos envolvía. Una niebla tendible de desesperanza y misterio que se adhería a la piel como una capa de humedad fría. Todo comenzó como suelen comenzar las historias más terribles, en un lugar que el mundo parecía haber olvidado. Un pueblo incrustado en las faldas de los Apeninos. Tan remoto que las nubes mismas se enganchaban en sus techos de teja roja y parecían no querer marcharse. No aparecerá en los mapas turísticos y les ruego, por su propia cordura, que no intenten buscarlo. El viaje hasta allí fue un descenso gradual en el silencio. Los sonidos del mundo, los coches, las risas de los niños, el zumbido de la vida moderna, se fueron apagando, reemplazados por el crujir de la gravilla bajo las ruedas de mi viejo coche y el susurro del viento entre los cipreses, que se alzaban como espectros verdes custodiando el camino. La casa en sí era una entidad más. No era una construcción, era un organismo de piedra y madera que respiraba melancolía. Se alzaba al final de un sendero de tierra, una estructura de campo antiguo que el tiempo había doblado, no quebrado. Sus contraventanas, cerradas herméticamente, parecían párpados sellados sobre unos ojos ciegos. Y el silencio no era la simple ausencia de ruido. Era un silencio denso, pesado, activo. Era el tipo de silencio que se siente justo antes de que un violín rompa la tensión en una sinfonía, cargado de una promesa ominosa. Era, como bien dijeron después los padres, demasiado silenciosa. Era el silencio de una garganta que se niega a gritar. Y en el corazón de ese silencio estaba Lucía. Sus padres, los Bianchi, me recibieron en la puerta. No les describiré sus rostros con detalle porque el respeto a su dolor es lo único que me queda, pero imaginen la desesperación hecha carne. Eran fantasmas en su propia casa, moviéndose con la cautela de quien teme despertar a un durmiente. Los ojos de la señora Bianchi eran dos pozos oscuros, vaciados por las noches de insomnio y un terror que no podía nombrar. Su marido, un hombre que debió ser robusto, ahora se encogía dentro de su ropa, la espalda curvada bajo un peso invisible. Y entonces me hablaron de su hija, Lucía, de 8 años, una niña de cabellos tan claros, tan pálidos, que bajo la tenue luz de la luna parecía una aparición, un ángel caído en la tierra equivocada. En las fotografías que me mostraron antes de que esto comenzara, su sonrisa era un destello de sol. Pero esa niña ya no existía. Al principio, padre, pensamos que eran juegos, me dijo la madre, su voz quebrada por los sollozos que contenía, murmullos, como si hablara con un amigo imaginario. Pero el amigo imaginario de Lucía no hablaba en italiano. Me condujeron por un pasillo oscuro hacia la puerta de su habitación, y fue allí, con el oído pegado a la madera fría, donde lo escuché por primera vez. No eran gritos, no eran las blasfemias guturales que a veces surgen en estos casos. Esto era infinitamente más perturbador. Era el susurro. Un murmullo constante, incesante, un hilván de sonidos que fluía desde el otro lado de la puerta como un arroyo venenoso. No era el susurro de un solo ser. Si se concentraban, si realmente escuchaban con el alma, se podían distinguir texturas, edades, intenciones en aquel flujo de palabras. Sonaba a piedra erosionada por el viento, a polvo moviéndose en tumbas selladas, a arcilla secas agrietándose bajo un sol ancestral. Era un coro de voces susurrantes, cada una hablando en una lengua diferente, un mosaico lingüístico de la antigüedad más profunda que salía, imperturbable, de la garganta de una niña. Y ocurría a todas horas de la noche, desde que el sol se ocultaba detrás de las montañas hasta que el primer pájaro, con valentía, se atrevía a romper el amanecer. El susurro era la banda sonora de esa casa, era la respiración de la propia oscuridad.
Y esto, queridos amigos, es solo el preludio, lo que encontré cuando crucé ese umbral, cuando me enfrenté a la mirada de Lucía y escuché de cerca el eco de las primeras lenguas muertas. Es algo que redefinió para mí los límites de lo posible. Lo que esa entidad o entidades era capaz de hacer no solo desafiaba mi fe, sino la misma comprensión de la historia de la humanidad. La niebla fuera de la casa era espesa, pero la que se cernía sobre la verdad de lo que ocurría en aquel cuarto era impenetrable. Pero les prometo una cosa, en nuestro próximo encuentro, cuando profundicemos en el primer exorcismo, no solo les contaré lo que escuché, les revelaré la primera de esas 7 lenguas, y el mensaje aterrador que traía consigo, una profecía que había estado dormida en el polvo del tiempo y que despertó en la habitación de una niña. No se lo pierdan, suscríbanse y activen la campanita porque lo que viene a continuación es, posiblemente, la grabación más perturbadora que jamás haya salido de mis archivos. La oscuridad susurra, y es nuestra obligación escuchar antes de que empiece a gritar. Permítanme llevarles al corazón de la pesadilla. El primer exorcismo no fue una batalla, fue una disección, una violación sistemática de todo lo que creía entender sobre el mal, cuando crucé el umbral de la habitación de Lucía, armado con crucifijo, agua bendita y la autoridad de la iglesia, me sentía preparado para el enfrentamiento clásico, gritos, blasfemias, la furia desquiciada de un espíritu inmundo, pero lo que encontré fue de academia infernal. La niña estaba sentada en la cama, erguida, con una postura que no era la suya. Sus dedos, pálidos como la cera, yacían inmóviles sobre la colcha, y de su boca, entreabierta en una mueca que no era sonrisa ni mueca de dolor, fluía el susurro, aquel sonido multitudinario y aterradoramente ordenado. No hubo reacción a mi presencia, ni al crucifijo. Simplemente, el murmullo continuó como si llevara siglos fluyendo y nosotros fuéramos meras interrupciones molestas en su eternidad. Fue entonces cuando, forzando mi mente a atravesar el velo del terror, comencé a escuchar, de verdad, y lo que discerní me heló la sangre. No era una lengua, era un coro. El primer exorcismo fue un catastrófico ejercicio de arqueología demoníaca. En cuestión de minutos, identificamos las primeras 4 voces en ese torrente de sonido. Arameo, no el arameo litúrgico, no, esto era áspero, gutural, el lenguaje de las calles de Jerusalén en el primer siglo, y no blasfemaba, recitaba. Hablaba de la caída de los gigantes, de una guerra en el cielo anterior a la del propio Lucifer. Una historia tan antigua que ni siquiera los textos apócrifos se atreven a detallarla. Latín clásico, impecable, ciceroniano, pero sus palabras eran veneno puro. Pronunciaba una maldición sobre el agua y la sal, no para invalidarlas, sino describiendo con precisión de químico cómo la estructura molecular de lo bendito podría, en teoría, ser deshecha. Era una entidad que no desafiaba el poder de Dios, sino que parecía entender sus reglas. Griego antiguo, una voz que sonaba a platillos de bronce y polvo de mármol. Hablaba de los dioses olvidados, de las conciencias que la humanidad adoró antes de inventar a los dioses del Olimpo, entidades de puro concepto que se alimentaban del miedo primigenio. Sumerio, el más antiguo, el más aterrador. Un sonido de arcilla húmeda y tablillas de barro. Y esta no recitaba profecías, enumeraba, daba cifras, fechas de eclipsis que ocurrieron hace 6 milenios, la ubicación exacta de ciudades perdidas bajo las dunas. Conocimientos que ningún ser humano, ningún demonio de los que yo conocía debería poseer. La entidad, o mejor dicho, el consorcio de entidades que habitaba a Lucía no se inmutó, no hubo lucha. Fue escurridizo, no por cobardía, sino por indiferencia. Se burlaba de nosotros no con insultos, sino con sobreinformación. Era como intentar vaciar el océano con un cubo. Nuestras oraciones se estrellaban contra un muro de erudición sobrenatural. El fracaso fue total. Lucía no se liberó. Y yo salí de esa habitación con el alma llena de astillas de hielo, habiendo entendido que no estábamos lidiando con un demonio, sino con una biblioteca maldita. Pero lo peor, queridos amigos, estaba por llegar. Lo que vino después redefinió para mí el concepto de terror puro. La segunda sesión fue cuando el velo se rasgó por completo. Fue cuando el susurro, hasta entonces un coro de 4 voces, se amplió, y surgieron la quinta y sexta lengua. La quinta fue un dialecto egipcio de una dinastía faraónica tan temprana, que solo se ha encontrado en unos pocos jeroglíficos en cámaras selladas de la Esfinge. No era el egipcio de los faraones del nuevo imperio. Esto era más antiguo, más seco, como el viento del desierto soplando sobre una pirámide en construcción, y hablaba de estrellas que eran puertas y de guardianes que duermen en el fondo del mar. Y luego, la sexta. Esta es la que aún hoy, en mis noches más silenciosas, repito en mi mente tratando de encontrar un error, una grieta de esperanza. Era el proto-indoeuropeo, la lengua madre de la que descienden el sánscrito, el griego, el latín, todas las lenguas de Europa. Una lengua reconstruida teóricamente por lingüistas que nunca había sido escuchada por oído humano moderno.
y yo, en esa habitación, la estaba escuchando salir de la boca de una niña. Era el sonido de la raíz de todas las palabras, el susurro del origen, y lo que decía era una fórmula, una secuencia de sonidos que describía la disolución de la conciencia, el desmantelamiento del alma. Hasta el día de hoy, amigos míos, los audios de esa segunda sesión me quitan el sueño. No son los gritos de un condenado, sino la calma aterradora de ese conocimiento infinito y corruptor. Guardé un fragmento. El momento en que se superponen el sumerio y el proto indoeuropeo. Es corto, apenas unos segundos, pero suficiente. Si quieren, si realmente desean adentrarse en este misterio conmigo, puedo subir ese fragmento a la comunidad exclusiva del canal. Vayan a la pestaña comunidad y déjenme un comentario en este video con la palabra fragmento. Si hay suficientes almas valientes que quieran escuchar el eco del abismo, lo publicaré en 48 horas. Juzguen ustedes mismos. Pero todo esto, repito, todo este coro de lenguas muertas era solo el preámbulo, era la antesala, porque en medio de esa sexta lengua, en el clímax de esa cacofonía histórica, ocurrió el silencio, un micro silencio y luego la séptima. Y la séptima lengua, se los aseguro, no era de este mundo, no era de este tiempo, no era de ninguna de las categorías que la humanidad o la teología han creado. Lo que reveló en ese momento no fue una profecía, ni una maldición, ni un conocimiento perdido. Fue una verdad sobre la propia Lucía, sobre por qué ella fue elegida, que hizo que el mismo infierno que yo conocía pareciera un lugar de consuelo en comparación. Esa revelación, la más devastadora de todas, es de la que hablaremos la próxima vez. Asegúrense de estar suscritos. Lo que viene no es para corazones débiles. Permítanme llevarles al momento que divide mi vida en un antes y un después. Lo que voy a relatar no es solo un exorcismo. Es el instante en que el piso de la realidad se abre bajo tus pies y caes en un abismo donde ni el cielo ni el infierno ofrecen respuestas. Si hasta ahora han sentido escalofríos, prepárense, porque lo que viene es el frío absoluto del vacío existencial. La habitación se había convertido en una cámara de tortura psicológica. El aire era espeso, cargado con el olor a incienso quemado y algo más, un aroma metálico y antiguo, como el de un meteorito recién caído. Las 6 lenguas muertas, ese coro de arameo, latín, griego, sumerio, egipcio, arcaico y proto-indoeuropeo habían tejido una red de sonido tan densa que parecía que el tiempo mismo se estaba deshaciendo en hilos sueltos de historia. Yo estaba de rodillas, no por devoción, sino porque el peso de aquel conocimiento arcano me tenía físicamente postrado. Mi rosario estaba sudado en mis manos, y cada palabra de las sagradas escrituras que intentaba pronunciar se convertía en un susurro insignificante, ahogado por la marea de voces que emanaban de Lucía. La tensión no era insoportable, era tangible. Se podía cortar con un cuchillo. Era como estar en el ojo de un huracán cósmico, donde la calma era más aterradora que la furia. Y entonces ocurrió. El coro de 6 lenguas se detuvo. No fue un fundido, fue un corte seco, un silencio repentino que sonó más fuerte que cualquier estruendo. En ese vacío abrupto solo se escuchaba el latido frenético de mi propio corazón, un tambor patético en la inmensidad del silencio. Lucía, que hasta entonces había estado en un trance, con la mirada perdida en un punto más allá de la habitación, movió la cabeza lentamente. Su cuello crujió con un sonido seco, como el de ramitas quebradas, y me miró, fijamente. Su palidez no era la de la enfermedad, era la de la porcelana antigua, de un mármol exhumado de una tumba olvidada. Sus ojos, que antes eran pozos de inocencia, ahora eran 2 esferas de obsidiana pulida, profundas y vacías, reflejando la llama de la vela pero sin captar su calor. Y entonces, sus labios, tan pálidos como el resto de su rostro, se curvaron. No era una sonrisa humana, no era la mueca burlona de un demonio, era una curvatura geométrica, perfecta y fría, una expresión que no transmitía emoción. Solo una certeza absoluta y aterradora. Era la sonrisa de quien conoce los mecanismos secretos del universo y encuentra tu lucha profundamente conmovedora y insignificante. Y de esa sonrisa nació la séptima lengua. No eran palabras. Les juro que no eran palabras en ningún sentido que podamos comprender. No tenían sílabas, ni consonantes, ni vocales. Era un flujo de sonido puro, de frecuencia cruda, que parecía estar construyendo la realidad a medida que se emitía. Era el sonido de la materia coalesciendo, de las estrellas encendiéndose, del tejido del espacio el tiempo tejiéndose. Era, me atrevo a decir con un temor que aún me persigue, el lenguaje de la creación misma, el verbo anterior a la luz. El sonido que Dios usó, pero este era una versión anterior, más oscura, más fundamental. Y en ese lenguaje que mi mente, por algún motivo que nunca entenderé, pudo traducir en conceptos puros, me habló, no a mis oídos, sino directamente a mi conciencia. Y lo que dijo no fue una amenaza, no fue una blasfemia. Con una precisión glacial, como un programador describiendo el código fuente de la realidad, me describió el momento exacto de mi propia muerte.
No fue una profecía vaga, fue una especificación técnica, la hora, el minuto, el lugar, la sensación física específica que tendría en mi pecho, el sabor que habría en mi boca, la última imagen que verían mis ojos. Un detalle tan íntimo y personal que ni en mis confesiones más profundas me había atrevido a vocalizarlo. Era un secreto que solo yo, en lo más recóndito de mi alma, y Dios, en su omnisciencia, deberíamos conocer. Y al ser pronunciado, al ser violado ese espacio más sagrado de mi propio futuro, algo en mí se quebró. No me desmayé, me desplomé. Las fuerzas abandonaron mi cuerpo, no por un golpe, sino porque la estructura misma de mi fe, mi entendimiento de la divinidad y el orden cósmico, se había hecho añicos. El miedo que sentí en ese momento no era por mi vida, la muerte. De repente, parecía un acontecimiento trivial, un mero cambio de estado. El verdadero terror, el que me heló el alma hasta la médula, fue la realización devastadora de que estábamos ante algo que existía antes de nuestro concepto del bien y del mal. Esta entidad, esta conciencia o fuerza, no era mala en el sentido teológico. El mal y el bien son categorías humanas, divinas, una dicotomía que surgió después. Esto era anterior, era una fuerza primordial, indiferente, que operaba con un conocimiento que trascendía esa dualidad. Nos observaba a mí, a la iglesia, a nuestra lucha entre el cielo y el infierno, con la misma curiosidad con la que un científico observa a las hormigas guerrear en su hormiguero. Y en ese momento, la pregunta que surgió en mi mente, la que aún me atormenta, no fue cómo la derrotamos, sino por qué nos está mostrando esto, por qué eligió a Lucía, y cuál es el verdadero propósito de este mensaje cósmico que ha estado transmitiendo a través de las edades. La respuesta a esa pregunta, queridos amigos, es la clave de todo. Es lo que descubrí cuando logré recomponerme y escuchar más allá de mi propio terror. Es una verdad que conecta el destino de Lucía con los secretos más profundos de la existencia, y que revelaré en nuestro próximo encuentro. Suscríbanse y activen todas las notificaciones porque lo que sigue no es el final de la historia, es el principio de una revelación que cambiará para siempre cómo ven el mundo a su alrededor. La oscuridad no solo susurra, tiene algo que decir, y estamos a punto de entenderlo. Permítanme llevarles al abismo de mi mayor crisis de fe, al instante en que todo lo que creía saber sobre el bien, el mal y la naturaleza de Dios se desmoronó, no para sumirme en la desesperación, sino para revelarme una verdad tan colosal que aún hoy me siento empequeñecido ante ella. Lo que voy a compartir no es un final, sino un nuevo y aterrador principio. Durante días, incluso después de que el caso fue oficialmente cerrado y me trasladaron, la séptima lengua resonaba en mi mente. No era un eco, era una presencia activa. La descripción de mi muerte no era una amenaza. Era una firma, una credencial. Era la forma en que esta conciencia demostraba su autoridad, su acceso a los planos más fundamentales de la existencia. Pero el contenido del resto del mensaje, lo que vino después de esa revelación personal, era lo que mi psique, en su shock, se había negado a procesar. Y entonces, en la silenciosa soledad de mi nueva celda, lejos de los Apeninos y del susurro constante, la comprensión me golpeó con la fuerza de un rayo. Lo había entendido todo mal. Nos habíamos equivocado desde el principio, no estábamos ante una invasión, estábamos ante una transmisión. El coro de lenguas muertas no era una exhibición de poder o un acto de orgullo blasfemo. Era un manual de instrucciones, un faro de auxilio escrito en todos los idiomas que la humanidad había olvidado, lanzado a la deriva a través del tiempo, esperando que un receptor, una antena lo suficientemente sensible, apareciera. Lucía no estaba poseída, era una antena cósmica. Su pureza, su inocencia, su psique no corrompida, la convertía en el canal de frecuencia perfecto. Las entidades que hablaban a través de ella no eran demonios en el sentido tradicional, eran supervivientes, ecos de una conciencia primordial. Un testigo de la creación misma que había quedado atrapada en los confines de la realidad que ayudó a tejer. Nuestro cielo, nuestro infierno, nuestro Dios y nuestro diablo son estructuras posteriores, capas de significado superpuestas a una realidad más cruda y antigua. Para esta conciencia, estas son meras ficciones recientes, instituciones nuevas en un cosmos infinitamente viejo. La séptima lengua, el lenguaje de la materia antes de la luz, no era un arma, era un grito de auxilio. Un sos cósmico, una súplica desesperada de una inteligencia tan vasta que para comunicarse necesitaba usar la historia lingüística completa de la humanidad y finalmente el código fuente de la realidad. No quería el cuerpo de Lucía. Era una prisión demasiado pequeña, demasiado temporal para ella. Lo que quería era que alguien la escuchara. Que alguien con la capacidad de comprender el lenguaje de la fe y la materia, como yo, un exorcista, un hombre en la frontera entre dos mundos, entendiera su mensaje. Y el mensaje era este: el tejido del universo tiene una falla, una grieta que se está expandiendo, y lo que duerme al otro lado hace que el concepto mismo de demonio parezca un cuento de hadas. La iglesia no ocultaba un demonio, ocultaba la prueba,
La prueba de que existen en el cosmos fuerzas y realidades para las cuales nuestra teología es un balbuceo infantil. Admitir la existencia de esta conciencia antigua sería cuestionar los mismos fundamentos de un universo ordenado por la batalla entre el bien y el mal. ¿Cómo predicar sobre el pecado y la redención cuando existe una entidad a la que estos conceptos no le aplican? ¿Cómo gobernar las almas cuando se descubre que la realidad es mucho más vasta, extraña y solitaria de lo que nunca se imaginó? Ahora, entiendan la magnitud de lo que estoy revelando. Esto no es el fin de la historia de Lucía, es el comienzo de la verdadera misión, porque si esta conciencia estaba atrapada, ¿qué la atrapó? ¿Y qué sucede si esa grieta en el universo de la que me advirtió se abre por completo? Todo lo que les he contado hasta ahora, los susurros, las lenguas, la descripción de mi muerte, era solo la introducción, el prólogo, la verdadera historia, la investigación que he llevado en secreto todos estos años. Es lo que viene a continuación. He seguido las pistas que esa conciencia dejó esparcidas en aquellas 7 lenguas, he viajado a lugares que no aparecen en los mapas y he consultado textos que harían palidecer a los manuscritos del Mar Muerto. En nuestro próximo encuentro les mostraré a dónde llevan esas pistas. Les revelaré la localización de la grieta y la naturaleza de lo que duerme al otro lado. Suscríbanse y activen la campanita, porque no se pueden perder lo que viene. Esto ya no es solo un exorcismo fallido, es una carrera contra el tiempo para entender una verdad que podría redefinir el destino de la humanidad. La oscuridad no quiere poseernos, quiere advertirnos. Y yo fui el único que escuchó el grito. El silencio que siguió al caso 73 fue el más ensordecedor que he experimentado en mi vida. No era la ausencia de sonido, sino la presencia abrumadora de lo no dicho, de lo negado, de lo enterrado en las profundidades de una burocracia celestial y terrenal. El expediente oficial fue reducido a cenizas, sus partículas de tinta y papel dispersadas como un intento de exorcizar la propia memoria del evento. A Lucía, tal como les dije, se le borró toda huella de aquellos días de pesadilla. La visité una última vez antes de mi traslado. La encontré en el jardín de su casa en los Apeninos, corriendo tras una mariposa, su cabello claro brillando bajo un sol que ahora parecía poder tocarla. Su risa era limpia. Un sonido que cortaba como un cuchillo el aire cargado de todo lo que ella ya no recordaba. Me miró con la curiosidad despreocupada de una niña que ve a un extraño. No había rastro del coro ancestral, de la séptima lengua, de la sonrisa geométrica que no era suya, era libre. O eso quería creer. ¿Fue una liberación? ¿O fue una amputación? ¿Le quité un trauma o le arranqué una conexión con una verdad cósmica que era parte intrínseca de su ser, aunque ella no lo supiera? Al verla correr, un alivio agridulce me inundó. Había salvado a la niña, sí, pero ¿a qué costo para el universo? Mis superiores fueron claros y firmes. El traslado no fue una sugerencia. El juramento de silencio no admitía matices. Me dijeron que era por el bien de la iglesia, por la estabilidad de la fe de los fieles, pero en sus ojos, detrás de la autoridad, vi el mismo terror primal que yo sentía. No era el miedo a un demonio, era el miedo a la irrelevancia. A descubrir que el drama milenario entre el cielo y el infierno es una obra de teatro representada en un escenario minúsculo ante un auditorio vacío, mientras que en la vastedad del cosmos, fuerzas infinitamente más antiguas y complejas siguen su curso, indiferentes a nuestra lucha. Y así, cargando con este secreto, me fui. Mi nueva parroquia era un lugar anodino, donde los pecados eran humanos, mundanos, y los milagros, si es que ocurrían, eran pequeños y comprensibles. Pero yo ya no era el mismo sacerdote. Cada misa, cada oración, cada mención de Dios y del diablo, resonaba en mi mente como un eco hueco. ¿A qué Dios rezaba? ¿Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿O a una fuerza más antigua, una de la que ese Dios es solo una manifestación, un administrador en una jerarquía de existencia que no podemos ni imaginar? La pregunta me carcome, sí, es una termita en los cimientos de mi alma. ¿Ayudé a salvar un alma o interrumpí una comunicación cósmica que no estaba destinada para ser escuchada? Al interrumpir el exorcismo, al seguir el protocolo y permitir que sellaran el caso, actué como un pastor protegiendo a su oveja, o como un centinela que, por miedo, apagó una señal de auxilio enviada a través de los eones. Esa conciencia antigua, ese testigo de la creación, no parecía malévola, parecía atrapada, solitaria. Y usó la única herramienta que tenía para comunicarse, la historia de la vida inteligente en el planeta, codificada en lenguas muertas y transmitida a través de un canal de pureza inocente. ¿Y si mi deber no era silenciarla, sino aprender a responder? Esta duda se ha convertido en mi propia cruz. Es la sombra que sigue a mi fe. He dedicado años a estudiar en secreto, a conectar los fragmentos de lo que escuché, a buscar otros casos, otros susurros que encajen en este patrón, este canal. El susurro de la oscuridad no es un hobby, es mi confesión pública, es mi acto de desobediencia final contra un silencio que considero cómplice.
es la transferencia de esta carga, de este conocimiento prohibido, a ustedes. Porque he llegado a una conclusión aterradora y liberadora. A veces, la oscuridad no es malvada, solo es antigua, indiferente a nosotros, y en esa indiferencia reside un horror mucho más profundo que cualquier amenaza infernal. El mal, al menos, nos reconoce. La indiferencia cósmica, no. Somos polvo consciente, parlante, que durante un breve instante cree que su drama es el centro de todo, sin darse cuenta de los océanos de tiempo y existencia que fluyen más allá de nuestra comprensión. Lucía vive una vida normal. Yo cargo con la anormalidad de su historia. Ella olvidó. Yo estoy condenado a recordar. Ahora, necesito que me ayuden a cargar con este peso. Mi investigación personal depende de perspectivas externas. Necesito que sean honestos, basándose en todo lo que les he contado. ¿Creen que actué correctamente al interrumpir el exorcismo y priorizar la normalidad de Lucía, incluso si eso significó silenciar un mensaje cósmico? ¿O por el contrario? ¿Creen que debí arriesgarme, intentar escuchar más, establecer un diálogo con esa conciencia antigua, sin importar el costo para la niña o para mí? No hay respuesta correcta, solo hay consecuencias. Déjenme saber en los comentarios, ¿salvación o sabiduría? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Este archivo, este susurro de la oscuridad, ahora es responsabilidad de ustedes. Guárdenlo en su memoria. Compártanlo con cuidado, porque algunas verdades, una vez liberadas, no pueden ser recapturadas. Este canal, El Susurro de la Oscuridad, es ahora el único archivo verdadero de lo que la humanidad no está preparada para saber, pero que necesita escuchar. Si creen que estas verdades deben ser reveladas, que los secretos no deben permanecer en la oscuridad, entonces su apoyo es vital. Demuéstrenmelo. Dale me gusta a este video para que el algoritmo nos ayude a llegar a más almas valientes. Y suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Porque la próxima historia que revelaré es aún más tangible y por tanto más peligrosa. Involucra un objeto, un artefacto físico que desafía todas las leyes de la física. Que llegó a mis manos de la manera más inesperada y que prueba que la grieta de la que me advirtieron puede que ya se esté abriendo. Hasta entonces, recen por sus almas o simplemente escuchen el silencio a su alrededor. Puede que no esté tan vacío como creen.